Bien, vamos a presentar el trabajo práctico 403, que es sobre herramienta de carburo de wolframio o tungsteno, que es una herramienta que se fabrica por polimetalurgia, sintetizada con cobalto, es decir, el cobalto en este caso actúa como aglutinante, es decir, que se infiltra entre las partículas de polvo del wolframio, del carburo de wolframio, para obtener un material mucho más denso, duro y resistente al desgaste y con mucho mayor tenacidad. El wolframio es el material que se empezó a utilizar a principios del siglo XX para filamento de lámparas y ya se sabía de su gran dureza, pero no tenía ninguna otra utilidad práctica porque era muy frágil, ya que es un cerámico. Entonces, luego, más tarde, aproximadamente en los años 20, una empresa alemana descubrió que uniéndolo con cobalto se podría obtener un material a la vez duro y muy tenaz, es decir, resistente al desgaste y resistente al impacto o al choque. Bueno, así. Bien, y así nacieron las primeras calidades de este tipo de materiales, que son la G1, la G2, la G3, y luego más tarde la H1 y la H2. La G1, la G2 y la G3 tienen entre 5, 10 y 15% de cobalto, y sus durezas varían de 85 a 95 robles A. Estas se utilizan para mecanizar fundiciones grises, latón, bronce y balaquita, que es como un tipo de polímero. Y luego lo que cambian con respecto a las calidades H1 y H2 es el tamaño del grano, el tamaño de la partícula del carburo de wolframio, que son mucho más pequeñas. Y al ser más pequeñas van a tener mucha mayor dureza, pero todavía manteniendo cierta tenacidad. Y estas calidades, H1 y H2, van a tener entre un 6 y un 8% de cobalto y unas durezas que van de 90 a 93 robles A. Y acá tenemos este gráfico que compara los diferentes tipos de materiales que se utilizan para herramientas, como el corte mecanizado, y cómo varía o cómo se mantiene la dureza de acuerdo en relación al aumento de temperatura, ¿no? Y podemos ver claramente que los carburos de wolframio siguen manteniendo una mayor dureza a medida que aumenta la temperatura con respecto a los aceros rápidos, los aceros de carbono y las estelatitas, que son otras herramientas de carburo, de wolframio, pero tienen además un agregado de cromo. Y luego, más tarde vinieron las herramientas de carburo de titanio, además del agregado de carburo de wolframio y cobalto. Estas se comenzaron a utilizar porque las de carburo de wolframio con cobalto no servían para mecanizar aceros, ya que la viruta del acero era muy larga y tenaz, y cuando se desprendía como que se frenaba con la herramienta y se creaba un cráter y además una iniciación de soldadura, y eso obviamente dificultaba el rendimiento del material y además dañaba la herramienta. El agregado de titanio justamente vino a poder solucionar ese tipo de problemas, y contiene entre un 5 y un 10% de cobalto, un 5 a 40% de carburo de titanio y una dureza de 90 a 93 robles A. Las calidades que hay de este tipo de herramientas son las S1, las S2, las S3, las F1 y las F2. Las F1 y las F2, al igual que el wolframio con cobalto, tienen un tamaño de partícula de carburo de titanio mucho más pequeña para tener todavía mayor dureza y mayor resistencia al desgaste. Y bueno, luego lo que hay que tener en cuenta a la hora de comenzar de elegir un material o una herramienta para la fabricación es el precio, la utilidad y la función que va a tener esa herramienta, y bueno, saber qué rendimiento en cuanto al proceso y el costo del mismo uno está dispuesto a sacrificar o tener, ¿no? Quiero decir, podemos comprar un material mucho más barato, pero que va a durar mucho más tiempo, o un material mucho más caro que puede ser más resistente y más duradero en el tiempo. En este gráfico tenemos cómo varía la dureza y la resistencia al choque o la tenacidad con el aumento o el agregado de cobalto. Podemos ver este punto como de equilibrio, que mientras más a la izquierda alejemos de este punto, más frágil va a ser el material, pero mucho más duro. Y hacia la derecha, mucho más tenaz, pero menos duro, menos resistente al desgaste.
Es decir, el cobalto aumenta la tenacidad, pero reduce la dureza. Y bueno, en este gráfico podemos ver cómo los aceros con carburo de titanio, al aumentar su porcentaje en el contenido, aumenta la velocidad de avance, el avance y la velocidad de corte. Bueno, también es muy importante tener en cuenta el peso específico que tienen los distintos materiales de herramientas, porque el carburo de wolframio es muy pesado en relación al cobalto, o el titanio o el tantalio. Es decir, que el wolframio puro es muy pesado y el agregado de cobalto va a hacer además que la herramienta sea mucho más liviana, y así con el resto también de materiales, que por ejemplo el titanio va a ser también más liviano que el wolframio. Bueno, estos materiales todavía son muy utilizados en la actualidad, no han perdido ningún tipo de vigencia y son muy prácticos en toda la industria. Bueno, también acá tenemos una tabla comparativa en dureza Vickers de distintos materiales que se pueden utilizar para herramientas. Como podemos ver, el carburo de boro es mucho más duro en Vickers que el carburo de wolframio. Eso es una muy buena comparativa. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este tema.